docente universitario, licenciado en Economía, licenciado Eduardo González Holguín, a la vez profesor de nuestro programa y de muchos programas periodísticos de Córdoba. Vamos a hablar, profesor, del presupuesto y le escucho con toda la atención que usted merece. Lo importante que es explicar, digamos, que hay una política en general y tenemos como dos ramas importantes dentro de la política económica, la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal está justamente regida por el presupuesto, donde aparecen los gastos y los ingresos que tiene el Estado. Entonces, esto es muy importante que se sepa la audiencia, porque está como tomado como una especie de verdad revelada, no cuestionada, que la forma, digamos, de distribuir los recursos siempre es por medio del mercado. Eso no es cierto. O sea, hay distintas formas de distribuir los recursos y una forma justamente lo hace el Estado. Entonces el Estado, por medio de los impuestos, extrae de la sociedad, digamos, recursos y después los distribuye como cree conveniente. Entonces, el Estado evade, el Estado es el que hace... Claro, el mercado evade. Claro, no, una parte del mercado... Lo denuncia y lo otra le evade. Pero es importante que la sociedad entienda entonces que hay una parte muy importante, que aproximadamente es el 30% del PBI, que depende justamente de las acciones del Estado. O sea, no es una cuestión secundaria el presupuesto, porque a veces se lo ve el presupuesto como algo lejano. No, el presupuesto nos impacta a nosotros todos los días. Y entonces lo que uno observa es que nosotros nos encontramos un gobierno que ha hecho, digamos, una desviación de lo que se gastaba antes, si uno compara lo que era el presupuesto hasta el 2015 con los presupuestos actuales. Hay, por un lado, una caída de los ingresos, porque, entre otras cosas, seguramente la audiencia recordará, digamos, se rebajaron, suprimieron las retenciones y otra serie, digamos, de impuestos que fundamentalmente beneficiaron a los sectores con mayor capacidad económica. Eso, digamos, significó que el gobierno montara un discurso diciendo, bueno, que había un gradualismo. ¿Por qué? ¿Y por qué cae en la situación que cae? Porque hace, digamos, una reducción, digamos, de los impuestos que está cobrando más grande que la reducción del gasto. Entonces, se escuda en el gradualismo y dice, pero nadie lo obligó al Estado a reducir los ingresos de esa forma. Claro. O sea, tranquilamente, si era gradualismo, pues eso era gradualismo para todo el mundo. A todo el mundo le vamos bajando de a poco los impuestos y vamos gastando el gasto, pero hizo otra cosa. Entonces, endeudó el gobierno y hizo, digamos, cualquier economista, cualquier contador lo sabía. Si vos estás bajando mucho, digamos, los ingresos, más que proporcionalmente lo que estás intentando bajar el gasto, vas corriendo al déficit. Entonces, primera falacia. Pero ahora, ¿cómo se hacen los asombrados que tienen déficit, pero justamente provocaron el déficit por esta ¿Y cómo maniobra? Se ve el déficit? Que en el mundo se negaron a prestarle. Ya los usureros dijeron, no, ustedes ya no van a pagar más porque se van al default. Y los usureros dijeron, no, ¿cómo habrá sido la cantidad de dinero que pedimos? Pedimos a 100 años, su amigo Caputo. Entonces, sí, profe. Pues eso es importante. Cuando aparece el argumento del déficit fiscal, yo vengo sosteniendo que es un déficit fiscal provocado. Claro. ¿Por qué es provocado? Porque la deuda tiene un componente económico y un componente político. Vos lo decís bien. O sea, la deuda te condiciona. O sea, nos están condicionando. La deuda, por ejemplo, tomada a 100 años, es una deuda totalmente irracional. Porque nosotros no sabemos qué va a pasar dentro de 100 años. A mí me dicen, la tasa de interés es el 4,5% en el año 2070. Nadie puede decir con seriedad si es una tasa buena, mala o regular. Entonces, la idea justamente de una deuda a 100 años es un condicionamiento que nos están haciendo a nosotros. Entonces yo vengo diciendo, bueno, que nosotros para poder analizar el presupuesto que se votó, tenemos que ver este proceso que comienza en diciembre del 2015, que es un proceso donde hay un deterioro de las cuentas públicas, un aumento justamente de endeudamiento con esta falacia que están diciendo, y por otro lado, cuando se le corta justamente el tema de la refinanciación por medio de la deuda, comienza, digamos, una reducción muy grande, ¿no es cierto?, de un montón de partidas. Uno tiene dividido el presupuesto en dos sectores grandes, servicios sociales y servicios económicos. Es como el Estado apoya, digamos, los servicios sociales a los sectores más carenciados. Está hablando del presupuesto nacional, el que se ha votado ahora. El que se ha votado. El que preparó nuestra primera ministra Lagarde. Lagarde, exactamente, el presupuesto del Fondo Monetario. Y entonces uno ve, por ejemplo, en servicios sociales está educación, está salud, está cultura, ciencia y técnica, vivienda, alcantarillado.
cuando uno compara en términos reales, sacando la inflación, se dan cuenta que todos esos servicios con respecto al 2015, que es el último presupuesto votado por el gobierno anterior, tienen caídas del 30, 35, 27%. Por ejemplo, en agua potable, es 40% menos. El presupuesto votado es 40% menos en términos reales que el que había en el 2015. Perdón. Una cuestión importante como es Voy agua a hacer potable. un aviso diciendo, hay que poner agua potable en la provincia de Buenos Aires porque nadie tiene agua potable. ¿Cómo va a poner agua potable si no tiene plata? Claro. Entonces, una de las hermosas, grandes, indignantes mentiras del gobierno. Claro. Siga, profe, Nosotros lo escucho. encontramos, por ejemplo, una rebaja del 16% en salud. O sea, en términos reales, 16% en salud. Y no vamos a decir que en 2015 estábamos espectacular en salud, con una salud que venía bastante golpeada, encima le sacan más recursos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se puede, digamos, brindar servicios con menores recursos? Y bueno, achicaron el Garrahan, achicaron el Posada, hay 10.000 millones menos para las vacunas, teníamos un plan envidiable como el de Noruega en el mundo, y ahora bueno, las enfermedades transmisibles, el HIV, no hay medicamentos, no hay para diálisis. No, estamos viendo el problema con los oncológicos, o sea, bueno, ahí está, 16% menos en términos reales con respecto al presupuesto 2015. Porque lo importante es que se entienda que el ajuste grande es este año. Este año fue un ajuste. El presupuesto que viene, en términos porcentuales, no es tan grande la disminución, porque lo que nos están haciendo es ajustar ahora, porque es obvio, no han ajustado el gasto al mismo ritmo de la inflación. Entonces han provocado, digamos, en forma solapada, sin que se den cuenta la mayoría de la población, un ajuste muy grande. Y además, como mienten, yo dije, supóngase, dice, para ciencia y tecnología en el 2017 tuvimos 15.000 millones de dólares. Y resulta que han ejecutado 8.000. 8.000. La mitad es todo mentira. Y cuando comparamos presupuesto, por ejemplo, que ciencia y técnica, cuando comparamos ciencia y técnica, ¿no es cierto? Que ciencia y técnica es crucial, porque un país que no desarrolla la ciencia y la tecnología nunca va a poder desarrollarse. Entonces estamos condenados en ciencia y tecnología propia, estamos condenados a la pobreza, a su desarrollo, a la dependencia, como quieran llamarlo. Bueno, cuando uno compara ciencia y técnica, ya que la nombraste, 31% menos. O sea, con respecto al 2015, 31% menos. Y guarda, en el 2015 nos faltaba aumentar justamente el presupuesto de ciencia y tecnología para poder seguir adelante. Pero ese es el desarrollo, vamos a ser libres si le damos importancia a la ciencia y a la técnica. Claro. A CONAE también le Están bajaron el 28. Están todos golpeados, todo ese sector está todo golpeado, todo golpeado. O sea, y cuando uno sigue repasando... El SENASA, el INTE, el INTI. En educación, 27% menos. 27% en educación. Pensemos que digamos, este destino tiene un pueblo que se le deteriora la educación. 27% menos en términos reales. Entonces, ¿en qué quedaron las 3.000 escuelas jardín de infantes que dijo el presidente? Que no hizo ninguno. En el caso concreto que vos traste, la infraestructura. Jardín de infantes, porque es un programa, Jardín de infantes, cuando uno compara, de 9.000 millones de pesos que había, bajó nada más a 1.000. Se derrumbó. Para hacer un baño. En educación, bueno, Conectar Igualdad también. Prácticamente, como sería un escándalo sacar el programa, ¿no es cierto? Figura, ¿no es cierto? Pero con una partida exigua, claro, con lo cual no podés hacer absolutamente nada, ¿no? Nada. Después, bueno, en la parte de educación, bueno, no hay más paridad de docentes, con lo cual, digamos, el intento que había de que todos los docentes tuvieran un piso y que más o menos todos ganaran lo mismo por este principio constitucional, que igual trabajo, igual remuneración, ¿no es cierto? Bueno, eso se suprime. Entonces no hay más paritaria docente, que era lo que le obligaba al Estado Nacional a compensar a las provincias con menor capacidad, digamos, económica, para que todos pagaran más o menos lo mismo a los docentes. Bueno, desaparece. El FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, lo que hace es no actualizarlo más. Entonces la inflación lo va comiendo lentamente, ¿no es cierto? Entonces uno ve entonces que la parte social, lo único que se salva, digamos, donde más se mantiene, son justamente la seguridad social, las jubilaciones, porque tiene una cláusula, ¿no es cierto?, de actualización, que este gobierno, no se olviden, que la redujo, ¿no es cierto? Hoy en día uno hace el cálculo, compara las dos metodologías. Con esta metodología actual, digamos, el jubilado estaría perdiendo un sueldo con respecto a la otra metodología. Bueno, aún así, como existe una actualización, más o menos se mantiene. Pero ese aumento que le da la actualización esconde la tremenda caída, ¿no es cierto?, que hay en un montón de pensiones que se estaban dando antes, donde realmente han desaparecido. Desaparecen todas. Desaparecen pensiones.
también esconde, ¿no es cierto?, lo que se estaba dando por el medio, ¿no es cierto?, del PAMI, toda la parte, ¿no es cierto?, de medicamentos, porque está esta idea de que el jubilado que gana 16.000 pesos o más, le sobra la plata, entonces ya no le cubre más los medicamentos. Sí, hay 10.000 millones menos para medicamentos y también liquida el fondo de sustentabilidad con los préstamos. Claro, y el fondo de sustentabilidad directamente lo mencionan, que a partir de marzo van a empezar a utilizar ese fondo para mantener justamente las jubilaciones y pensiones, con lo cual, digamos, lo van a ir liquidando lentamente. Y mientras tanto, el año que viene va a haber otro proyecto de jubilaciones para elevar las 70 años, las mujeres 70 y pico, y así sucesivamente. Vamos a la pausa, querido profesor. Vamos. Y la otra cuestión importante, estábamos hablando de la parte del presupuesto de los servicios sociales. Hay otra parte del presupuesto que son los servicios económicos, como el Estado, ¿no es cierto?, invierte tratando de estimular la actividad económica. De nuevo tenemos una caída espantosa, ¿eh? Uno va tomando rubro por rubro, qué sé yo. En transporte un 44%, que es esta supresión de los subsidios al transporte. Hay una caída del 44%, casi la mitad de lo que había en el 2015, se pone ahora en términos siempre reales, sacando la inflación para que no nos engañemos con la inflación. Cuando uno va a combustibles, 60%, 60% la caída, es menos de la mitad que había. Entonces, imagínense cómo va a aumentar la nafta, el gasoil, bueno, si vemos nosotros, qué sé yo, vivienda, 70% de la caída. Son partidas que quedan ahí, digamos, que las muestran para que no sea un escándalo que no han sacado. Pero claro, no sirven para nada. Entonces, todo eso quiere decir, entonces, que la parte del Estado que significa, digamos, impulsar la actividad económica, no la vamos a tener. Así es. Entonces nosotros nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que tenemos una recesión, por eso justamente, risiblemente, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario le corrige al gobierno y dice, no vas a caer el 1,5% del PBI el año que viene, va a caer el 2,5%. Sí. Y te digo, se queda corto el Fondo Monetario porque son amigos, digamos, con esta caída justamente del gasto público, en donde el sector público se corre, o sea, hace un costado de la actividad económica y la deja la actividad económica librada, digamos, lo que puede ser, entre comillas, los mecanismos del mercado, realmente vamos a tener una caída. Y otra cosa risible, el dólar a 40 pesos, ya está a 40. Pero, digamos, siguiendo un poco el razonamiento, entonces, esta caída que se va a ver justamente en el año que viene, impacta directamente sobre los ingresos, porque los ingresos están ligados a la actividad económica. Entonces, el impuesto a las ganancias, cuando las ganancias han caído, va a ser menor. El IVA, que está directamente ligado, digamos, a toda la compra, ¿no es cierto?, de cosas, esa compra viene cayendo estrepitosamente. Estamos diciendo justamente ahora las estadísticas de antes de ayer, que vamos por quinto mes consecutivo de caída justamente en la actividad económica. Entonces el IVA también va a caer. Entonces de nuevo nos encontramos que la mayoría, en eso todos los economistas coincidimos, que hay, digamos, un cálculo muy alegre de lo que van a ser justamente las cosechas. Los ingresos. Y la idea justamente que están jugando a la cosecha, pero de nuevo acá aparece una cuestión que no cuenta. El gobierno, cuando hace el cálculo de la cosecha, esto es un dato interesante, lo está haciendo a los precios que nosotros teníamos en el 2007. En el 2007, que fue justamente esos precios tan altos, fue lo que originó... ¿Está haciendo con esos precios? Claro, son locos. La 125. En términos de dólares, es un 20% por arriba de lo que es el precio internacional hoy. Claro. O sea que hay una sobrevaluación de las estimaciones terrible. Y entonces vamos a la última parte. ¿Qué pasa con esta tremenda dependencia que tenemos nosotros con los dólares? Y entonces cuando uno comienza a ver, digamos, los préstamos que va a recibir el gobierno para poder afrontar los 48.000 millones de dólares que tiene para el año que viene, que afrontar el servicio de la deuda. El servicio de la deuda tiene una parte, ¿no es cierto?, de capital y otra parte de intereses. Los intereses, ¿no es cierto?, un dato interesante. En el 2015, digamos, los intereses representaban, digamos, un 0,96% del gasto en educación. Hoy son 3 veces más que el gasto en educación. Los intereses. Los intereses, o sea, la deuda no le cuento. Bueno, cuando uno hace el cálculo de lo que le va a recibir, ¿no es cierto?, el gobierno en dólares, porque nosotros no emitimos dólares, salta a la vista que le faltan 4.600 millones de dólares. O sea, no cubre todos los vencimientos del año que viene. Y ellos ponen que van a ser financiados por organismos multilaterales, no puede ser, qué sé yo, el Banco Mundial, el BID, pero no sabemos si eso va a ser así. O sea, que es un presupuesto
que aparece medio en el aire, ¿no es cierto? Y después aparecen dos cosas que recién estaban nombrando, digamos, para ir repasando, digamos, el presupuesto, que bueno, nosotros tenemos un problema muy serio con respecto, digamos, al dólar, porque por cada peso de variación en el dólar son 4.800 millones de pesos en el presupuesto. ¿Por cada? Peso. O sea, peso. si pasa de 40, Por cada... de 40 a 41, eso significa que hay que poner 4.800 millones de pesos más, por el tremendo peso que tiene la deuda externa, porque no nos olvidemos que la mayor parte de la deuda pública es de la peor forma que hay, porque es deuda externa, es deuda en dólares. Doctor, profe, y si tenemos que pagar 48.000 millones de dólares entre intereses y capital, hay que decir también de que el impuesto a la ganancia lo paga todo el mundo, cuando mintieron. Sí. Sí, ahora sí. Eran con el otro gobierno que era malo Ahora y ladrón, con los ladrones pagamos 1.200.000, ahora pagamos 1.800.000, y vamos a pagar 2.300.000 sí, ahora, bueno, exacto. con los moralistas, correcto. Pero si no hay actividad económica, no vamos a llegar a cumplir eso. Las ganancias se van a caer, el impuesto a las ganancias se va a caer, pero sí o sí, porque justamente la actividad económica... Y no vamos a poder llegar a cubrir los 48.000 millones. No se llega. O sea, y aún así cubriendo... Yo estoy enseñando una cosa. Uno tiene, digamos, una concepción del presupuesto en cuanto a cuál es la actividad del Estado, ¿no es cierto?, como promotor del desarrollo, promotor, digamos, de la igualdad, promotor, digamos, de la distribución del ingreso, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que no, supongamos que viene una persona que piensa que no, que el Estado no tiene que hacer eso, que está como con la vieja idea liberal, el Estado gendarme, el Estado chiquito. Supongamos que es más o menos el presupuesto que están presentando en este momento. Pero técnicamente está mal hecho. O sea, ese es otro problema. Técnicamente una persona seria, yo me pregunto, los diputados nuestros, ¿qué es lo que han hecho, ¿no es cierto? Una persona seriamente no puede votar ese presupuesto, porque no cierra para nada. O sea, tiene este problema de la variación, ¿no es cierto?, del dólar. Que usted critica a mis amigos los legisladores, yo voy a criticar a sus colegas los economistas. ¿Y cómo los economistas pueden justificar esta inmoralidad? Es que no lo han justificado. Pero la comenta y dice que vamos a andar mejor, que dentro de 150 años dicen vamos a tener un poquito más, claro. ya podemos salir a comprar un calzoncillo usado dentro de 2 años. Están diciendo eso. Sí, muchos, digamos, liberales sí, pero... Nosotros tenemos dentro de los liberales, hay, digamos, personas que están indicando justamente que este presupuesto, digamos, todos dicen que es una barbaridad. Está muy mal hecho, técnicamente está mal hecho. Por eso me parecía razonable cuando pedían que el presupuesto lo reformularan. Además, no terminamos de saber qué es lo que ha sido, porque hasta el último momento lo estaban, digamos, toqueteando. Y bueno, por ejemplo, habían decidido que el campo entraba en bienes personales y sobre la hora lo sacaron. Lo sacan, sí. Y eso es una disminución de ingresos. Sí. Y uno lo que ha visto, digamos, que ha pasado, digamos, la última semana, fue un tironeo con gobernadores, donde ese tironeo significó un aumento del gasto. Sí. Y por último, y sobre la hora hicieron una disminución de los ingresos porque le sacaron bienes personales al campo. Entonces, ¿cómo cierra ese presupuesto? Realmente es... Pero es un dibujo, porque... Uno intuye justamente que no es cierto, que no es serio. Porque yo me recuerdo, cuando salieron estos 1.100 científicos del mundo, entre los cuales hay 11 premios Nobel, le criticaron al gobierno duramente, diciendo que era un gobierno entreguista, que destruíamos el futuro del país, cosa que es cierto. Entonces ahí tiraron 500 millones a ciencia, y 100 millones al otro, y 30 al Posada, y 10 millones al INTI, pero lo tiran de la boquita, pero no están registrados. No aparecen en la ejecución del presupuesto. Eso es para el bailando eso, sí, nada más. Claro. Es para que bailemos. Claro, entonces nosotros tenemos un problema muy serio entonces, con un presupuesto, digamos, que de un punto de vista, digamos, del desarrollo económico, la justicia social, digamos, los que estamos enrolados en esa idea, realmente va para atrás. O sea, va a golpear el desarrollo económico, va a golpear la actividad económica para atrás, ¿no es cierto? Va a significar menos, digamos, equidad distributiva, menos obra social, bueno. Y por otro lado, para los que son puramente técnicos, es un presupuesto, digamos, totalmente casi aguas, es muy poco sólido ese presupuesto. Entonces nos encontramos con una situación, ¿qué va a pasar? A la hora de la ejecución, por eso acaba esta discusión, si convenía o no votarlo. Cuando uno tiene un mamarracho como el que tiene ahora, ¿no es cierto?, da lo mismo tener presupuesto que no tenerlo. Por eso caían, digamos, en una discusión falsa. Porque nosotros teníamos un presupuesto reconducido, que también es importante que la audiencia lo sepa.
aparece la figura del presupuesto reconducido, que es el año pasado, que a su vez los ingresos van aumentando por la inflación y eso permite por la ley de financiamiento administrativo ir retocando las partidas y se hubiera podido llevar, me parece, con más prolijidad este presupuesto que es directamente, no es ejecutable. Si uno quisiera poner, digamos, en práctica este presupuesto, no se puede hacer. Es la mamá Racho. Sí. Profe, desgraciadamente para nosotros. ¿cuántas casas pagamos por mes en intereses o en capital? En intereses. En intereses, ¿cuántas casas pagamos por mes? 1000. 1000. Entonces, si es 1000, tendríamos, en un año pagaríamos 12.000. 12.000. 12.000. Y el déficit en 4 o 5 años, entonces nosotros podríamos terminar con el déficit habitacional. Claro, porque eso es otra Entonces cosa ahora, en vez de tener déficit habitacional solucionado en 4 años, necesitamos 10 años más para solucionar este déficit habitacional que se incrementa con motivo de la deuda tomada por estos supuestos moralistas, que ahora vamos a estar mejor, que tuvimos 70 años de atraso, que ahora hemos asegurado el hambre, la miseria, los piojos y el Chagas a nuestra población. Eso han votado nuestros legisladores nacionales. Gracias, querido profesor. Gracias a vos por invitarme.